La segunda venida de Jesús, lo que la Biblia dice. La incertidumbre de la segunda venida y la necesidad de preparación. La cuestión de la segunda venida de Jesús es un tema de gran interés en la teología cristiana, y aunque la Biblia no proporciona una fecha o hora específica para este evento, ofrece principios, señales y advertencias para guiar a los creyentes, enfatizando la preparación sobre la predicción. La Biblia establece que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, como se declara en Mateo 24:36 y Marcos 13:32, donde Jesús dice que solo el Padre conoce el momento exacto, y que cualquier intento de señalar una fecha precisa contradice esta enseñanza. En la naturaleza impredecible del regreso de Jesús se compara con la llegada de un ladrón en la noche, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10, lo que sugiere repentinidad y sorpresa, e insta a los creyentes a mantenerse vigilantes en lugar de complacientes. Jesús instruye a sus seguidores a estar listos en todo momento, como se ve en Mateo 24, 42 al 44 y Lucas 12:40, donde le enfatiza la preparación espiritual y no el cálculo cronológico. Señales que preceden a la segunda venida. En la Biblia describe eventos y condiciones que precederán al regreso de Jesús, como guerras, hambres y terremotos, que se detallan en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis, y que se consideran señales de los tiempos que indican el comienzo de los eventos que conducirán a su regreso. Estas señales, como las guerras y conflictos, se mencionan en Mateo 24, 6 al 7, donde Jesús dice que habrá guerras y rumores de guerras y que estas son solo el comienzo de los dolores que precederán a su regreso, y que los creyentes deben estar preparados y vigilantes para recibirlo. La Biblia sugiere que los conflictos entre naciones aumentarán en intensidad y frecuencia antes de la segunda venida de Jesús, pero también advierte que la presencia de guerras no necesariamente significa que el fin sea inmediato, como se menciona en el texto. Vean que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. En la mención de hambres en Mateo 24:7 se refiere a crisis alimentarias que afectarán a diferentes regiones del mundo, y estas condiciones de escasez son parte de un patrón más amplio que Jesús describe como dolores de parto que preceden a una nueva era. Los terremotos en diversos lugares mencionados por Jesús representan otra categoría de señales que preceden a la segunda venida, y aunque el texto bíblico no especifica si estos terremotos serán más destructivos que los anteriores, se indica que serán parte de un patrón reconocible de eventos. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes del regreso de Cristo, como se declara en Mateo 24:14, y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, lo que implica un esfuerzo evangelístico global que debe ocurrir antes del regreso. En la predicación del Evangelio en todo el mundo representa un requisito específico antes de la segunda venida, y con los avances tecnológicos modernos, la difusión global del mensaje cristiano ha alcanzado niveles sin precedentes, aunque todavía existen grupos étnicos y lingüísticos que no han sido alcanzados plenamente con el Evangelio. En la frase como testimonio a todas las naciones sugiere que el propósito de esta predicación global no es necesariamente la conversión total de cada persona, sino asegurar que cada grupo cultural y lingüístico tenga la oportunidad de escuchar y responder al mensaje de Cristo, lo que está directamente relacionado con el mandato misionero de Jesús en Mateo 28, 19 al 20. La abominación desoladora mencionada en Mateo 24:15 se refiere a una profanación del templo o lugar santo, y es vista como un marcador escatológico clave, aunque su naturaleza exacta sigue siendo debatida, y según el libro de Daniel, se refiere a algo profundamente ofensivo para Dios que causa desolación o devastación. En la referencia histórica inicial de la profanación del templo por Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. es aplicada por Jesús a un evento futuro, lo que sugiere que este concepto requiere discernimiento especial y puede tener múltiples capas de significado e interpretación. En la instrucción de Jesús de huir a las montañas, cuando aparezca la abominación desoladora subraya la urgencia y el peligro inmediato asociado con este evento, y algunos interpretan que esto tuvo un cumplimiento parcial durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mientras que otros esperan un cumplimiento futuro antes de la segunda venida. En la advertencia de Jesús sobre los falsos mesías y profetas que harán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos, indica que habrá manifestaciones sobrenaturales diseñadas para desviar a las personas de la verdad, incluso intentando engañar a los fieles seguidores de Cristo. El poder persuasivo de estos engañadores es enfatizado por Jesús, quien señala que realizarán grandes señales y maravillas que podrían parecer milagros genuinos pero que no provienen de Dios,
lo que subraya la sofisticación y peligro de estos engaños y exige un discernimiento espiritual agudo en los creyentes. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas va más allá de unos pocos individuos e implica un amplio movimiento de engaño religioso, que se intensificará antes de la segunda venida, como también lo advirtió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:3-4. En los eventos celestiales dramáticos descritos en Mateo 24:29, como el oscurecimiento del sol y la luna, y la caída de las estrellas del cielo, hacen eco de imágenes del Antiguo Testamento y están vinculados al preludio inmediato del regreso de Jesús, lo que representa un trastorno cósmico que precederá al regreso de Cristo. Estas señales cósmicas tienen precedentes en el Antiguo Testamento, donde fenómenos celestiales similares se asociaban con el día del Señor y los juicios divinos, y están descritas en libros como Isaías y Joel. En la Biblia describe eventos que precederán al regreso de Cristo, incluyendo la caída de estrellas del cielo y la alteración de los cuerpos celestes, que podrían interpretarse como eventos literales o simbólicos, y que se alinean con otras descripciones apocalípticas en la Biblia, como las que se encuentran en Apocalipsis 6:13-14. En la figura del hombre de iniquidad, a menudo asociada con el anticristo, debe aparecer antes del regreso de Cristo, y se caracteriza por su autoexaltación al nivel de Dios, como se describe en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde Pablo escribe que éste se opondrá y se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. En la rebelión que precede al hombre de iniquidad se refiere a un rechazo generalizado de la verdad divina y los principios morales establecidos por Dios, y podría manifestarse como un abandono de la fe cristiana tradicional, un rechazo sistemático de la autoridad divina, o un giro cultural amplio contra los valores bíblicos. Del hombre de iniquidad se instalará en el templo de Dios, proclamando que él mismo es Dios, lo que es un acto definitivo de blasfemia y usurpación de la autoridad divina, y que se hace eco de las profecías de Daniel sobre una figura que hablará contra el Altísimo y del Rey que hará su voluntad, que se exaltará a sí mismo sobre todo Dios. La naturaleza del regreso de Cristo. En la naturaleza del regreso de Cristo se describe en la Biblia como un evento visible y glorioso, donde todo ojo lo verá, incluso quienes lo traspasaron, y donde todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir con poder y gran gloria, lo que contrasta con cualquier noción de un regreso secreto o invisible. En la visibilidad universal del regreso de Cristo se subraya en la declaración de que todo ojo lo verá, lo que indica que no será un evento local o limitado a un grupo específico de personas, sino una manifestación universal de su presencia y gloria. En la segunda venida de Jesús será un evento universalmente visible, contrastando con su primera venida en humildad y oscuridad, y estará acompañada por ángeles que subrayan la majestuosidad y autoridad divina de este evento. En la presencia de los ángeles en la segunda venida de Jesús no es simplemente decorativa, sino que tienen funciones específicas, como recoger de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen el mal, y castigar a los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. El regreso de Jesús iniciará el juicio y la resurrección de los muertos, y según Mateo 25:32-46 y 1 Tesalonicenses 4:6-17, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la resurrección física de aquellos que han muerto en Cristo es un elemento crucial de la segunda venida, y representa la victoria final sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa de vida eterna, como se describe en 1 Corintios 15:52. Después de la resurrección de los muertos en Cristo, los creyentes que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en un evento conocido como el arrebatamiento, que representa la reunión de todos los creyentes con Cristo. El juicio de las naciones, descrito en Mateo 25:32-46, se basa en cómo las personas han tratado a los hermanos más pequeños de Jesús, y subraya la importancia de la compasión práctica y el servicio a los necesitados como expresiones de fe genuina, con consecuencias eternas basadas en estas acciones. El propósito de la incertidumbre del tiempo. En la Biblia no proporciona una fecha específica para la segunda venida de Jesús, lo que se alinea con su propósito teológico, y según Pablo y Jesús, el enfoque debe estar en la preparación y la obediencia al Evangelio, en lugar de especular sobre el momento exacto del regreso de Cristo. En la Biblia establece que existen razones importantes por las que Dios no ha revelado el momento preciso de la segunda venida de Jesús, y una de estas razones se encuentra en Hechos 1:7, donde Jesús dice a sus discípulos que no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las fechas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El enfoque de los discípulos cambia hacia la misión y la santidad, como se menciona en Hechos 1:8 y 1 Juan 3:2-3,
donde se les instruye a ser testigos activos de Cristo y a vivir una vida piadosa, en lugar de especular sobre la cronología de la segunda venida. La incertidumbre sobre el tiempo de la segunda venida sirve como motivación continua para la santidad personal, como se expresa en un Juan 3:2-3, donde se dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La paciencia de Dios se presenta como una expresión de la misericordia divina y el deseo de Dios de dar a más personas la oportunidad de arrepentirse, como se menciona en 2 Pedro 3:9, donde se dice que el Señor no retarda su promesa. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito del tiempo adicional antes de la segunda venida es proporcionar oportunidades para la evangelización y el crecimiento espiritual, en lugar de simplemente esperar pasivamente el regreso de Cristo, y se alinea con el deseo divino de salvación universal, como se describe en 1 Timoteo 2:4, donde se dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perspectivas interpretativas sobre la segunda venida. A lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos han desarrollado diferentes marcos interpretativos para entender las profecías sobre la segunda venida, lo que refleja la complejidad y la riqueza de la enseñanza bíblica sobre este tema. En la perspectiva preterista argumenta que muchas señalesales mencionadas en la Biblia, como la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya se cumplieron en el siglo I, aunque todavía esperan un regreso final de Jesús, y ven gran parte del lenguaje apocalíptico de Jesús como refiriéndose principalmente a eventos históricos específicos que ya han ocurrido. Los preteristas interpretan el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 como encontrando su cumplimiento histórico en los eventos que rodearon la caída de Jerusalén, como la profanación del templo por las fuerzas romanas y los falsos mesías que surgieron durante ese periodo turbulento, pero siguen esperando un regreso literal y futuro de Cristo al final de la historia. En la perspectiva futurista, común en muchas iglesias evangélicas contemporáneas, ve la mayoría de las profecías como aún no cumplidas y vinculadas a una futura tribulación y anticristo, anticipando un cumplimiento futuro y a menudo literal de las profecías apocalípticas, incluyendo un periodo de tribulación, la aparición del anticristo y la segunda venida física de Cristo. Los futuristas típicamente interpretan el libro de Apocalipsis y las profecías relacionadas como describiendo principalmente eventos que aún no han ocurrido, y ven estas profecías como un guión detallado de eventos del fin de los tiempos que se desarrollarán literalmente en el futuro, incluyendo la expectativa de un arrebatamiento de los creyentes y un periodo de 7 años de tribulación. En la perspectiva historicista, popular durante la Reforma Protestante, ve el libro de Apocalipsis como desenvolviéndose a lo largo de la historia de la Iglesia, interpretando las profecías apocalípticas como representando una progresión cronológica de eventos a través de la era cristiana, desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta la Segunda Venida, y entiende el libro de Apocalipsis como un mapa profético que delinea el curso de la historia de la Iglesia. En la perspectiva historicista considera que la historia se desarrolla según un plan divino que culminará en la segunda venida de Cristo, mientras que los idealistas tratan las señales como simbólicas de realidades espirituales continuas, bien del lenguaje apocalíptico como representaciones simbólicas de verdades espirituales y el conflicto continuo entre el bien y el mal. En la perspectiva idealista entiende las imágenes apocalípticas como representaciones simbólicas de principios espirituales atemporales y la lucha continua entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, enfatizando el mensaje moral y espiritual de los textos apocalípticos y su propósito principal como el de consolar a los creyentes perseguidos y asegurarles la victoria final de Dios. El mensaje central y la preparación. A pesar de las diferencias en la interpretación, el mensaje central de la Biblia es consistente en que el cuándo es incierto, el qué es cierto, y la preparación es primordial, y todas las tradiciones cristianas comparten convicciones fundamentales como la certeza del regreso de Cristo, la realidad del juicio divino y la responsabilidad de los creyentes de vivir fielmente en anticipación de estos eventos. En la Biblia no proporciona una fecha exacta para la segunda venida de Jesús, sino que ofrece señales como guerras, desastres naturales y la difusión del Evangelio como indicadores para discernir la temporada, y estas señales están diseñadas para mantener a los creyentes espiritualmente alertas y comprometidos con su misión. La promesa final de Jesús en Apocalipsis 22:20, sí, vengo pronto, ha sustentado la esperanza cristiana a través de 2 milenios, demostrando que la inminencia del regreso de Cristo no se mide en términos de cronología humana sino de certeza divina y preparación espiritual.
Y la enseñanza bíblica sobre la segunda venida está diseñada para transformar cómo vivimos en el presente, creando un poderoso imperativo para la fidelidad continua. En la conclusión de Pedro en 2 Pedro 3:11 al 12 destaca la importancia de vivir una vida santa y piadosa mientras se espera la venida del día de Dios, ya que todo será destruido de acuerdo con la voluntad divina. Según Pedro, la manera en que vivimos en el presente debe reflejar la realidad futura que anticipamos, lo que implica que nuestra conducta y acciones deben estar orientadas hacia la venida del día de Dios. La expectativa de la venida del día de Dios debe motivarnos a vivir de una manera que sea coherente con la realidad futura que esperamos, y Pedro nos insta a ser personas que vivan una vida santa y piadosa mientras aguardamos ese día. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. La segunda venida de Jesús, lo que la Biblia dice. La incertidumbre de la segunda venida y la necesidad de preparación. La cuestión de la segunda venida de Jesús es un tema de gran interés en la teología cristiana, y aunque la Biblia no proporciona una fecha o hora específica para este evento, ofrece principios, señales y advertencias para guiar a los creyentes, enfatizando la preparación sobre la predicción. La Biblia establece que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, como se declara en Mateo 24:36 y Marcos 13:32, donde Jesús dice que solo el Padre conoce el momento exacto, y que cualquier intento de señalar una fecha precisa contradice esta enseñanza. La naturaleza impredecible del regreso de Jesús se compara con la llegada de un ladrón en la noche, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10, lo que sugiere repentinidad y sorpresa, e insta a los creyentes a mantenerse vigilantes en lugar de complacientes. Jesús instruye a sus seguidores a estar listos en todo momento, como se ve en Mateo 24, 42 al 44 y Lucas 12:40, donde le enfatiza la preparación espiritual y no el cálculo cronológico. Señales que preceden a la segunda venida. La Biblia describe eventos y condiciones que precederán al regreso de Jesús, como guerras, hambres y terremotos, que se detallan en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis, y que se consideran señales de los tiempos que indican el comienzo de los eventos que conducirán a su regreso. Estas señales, como las guerras y conflictos, se mencionan en Mateo 24, 6 al 7, donde Jesús dice que habrá guerras y rumores de guerras y que estas son solo el comienzo de los dolores que precederán a su regreso, y que los creyentes deben estar preparados y vigilantes para recibirlo. La Biblia sugiere que los conflictos entre naciones aumentarán en intensidad y frecuencia antes de la segunda venida de Jesús, pero también advierte que la presencia de guerras no necesariamente significa que el fin sea inmediato, como se menciona en el texto. Vean que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. En la mención de hambres en Mateo 24:7 se refiere a crisis alimentarias que afectarán a diferentes regiones del mundo, y estas condiciones de escasez son parte de un patrón más amplio que Jesús describe como dolores de parto que preceden a una nueva era. Los terremotos en diversos lugares mencionados por Jesús representan otra categoría de señales que preceden a la segunda venida, y aunque el texto bíblico no especifica si estos terremotos serán más destructivos que los anteriores, se indica que serán parte de un patrón reconocible de eventos. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes del regreso de Cristo, como se declara en Mateo 24:14, y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, lo que implica un esfuerzo evangelístico global que debe ocurrir antes del regreso. La predicación del Evangelio en todo el mundo representa un requisito específico antes de la segunda venida, y con los avances tecnológicos modernos, la difusión global del mensaje cristiano ha alcanzado niveles sin precedentes, aunque todavía existen grupos étnicos y lingüísticos que no han sido alcanzados plenamente con el Evangelio. La frase como testimonio a todas las naciones sugiere que el propósito de esta predicación global no es necesariamente la conversión total de cada persona, sino asegurar que cada grupo cultural y lingüístico tenga la oportunidad de escuchar y responder al mensaje de Cristo, lo que está directamente relacionado con el mandato misionero de Jesús en Mateo 28, 19 al 20. La abominación desoladora mencionada en Mateo 24:15 se refiere a una profanación del templo o lugar santo, y es vista como un marcador escatológico clave, aunque su naturaleza exacta sigue siendo debatida, y según el libro de Daniel,
se refiere a algo profundamente ofensivo para Dios que causa desolación o devastación. En la referencia histórica inicial de la profanación del templo por Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. es aplicada por Jesús a un evento futuro, lo que sugiere que este concepto requiere discernimiento especial y puede tener múltiples capas de significado e interpretación. En la instrucción de Jesús de huir a las montañas, cuando aparezca la abominación desoladora subraya la urgencia y el peligro inmediato asociado con este evento, y algunos interpretan que esto tuvo un cumplimiento parcial durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mientras que otros esperan un cumplimiento futuro antes de la segunda venida. En la advertencia de Jesús sobre los falsos mesías y profetas que harán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos, indica que habrá manifestaciones sobrenaturales diseñadas para desviar a las personas de la verdad, incluso intentando engañar a los fieles seguidores de Cristo. El poder persuasivo de estos engañadores es enfatizado por Jesús, quien señala que realizarán grandes señales y maravillas que podrían parecer milagros genuinos pero que no provienen de Dios, lo que subraya la sofisticación y peligro de estos engaños y exige un discernimiento espiritual agudo en los creyentes. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas va más allá de unos pocos individuos e implica un amplio movimiento de engaño religioso, que se intensificará antes de la segunda venida, como también lo advirtió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:3-4. En los eventos celestiales dramáticos descritos en Mateo 24:29, como el oscurecimiento del sol y la luna, y la caída de las estrellas del cielo, hacen eco de imágenes del Antiguo Testamento y están vinculados al preludio inmediato del regreso de Jesús, lo que representa un trastorno cósmico que precederá al regreso de Cristo. Estas señales cósmicas tienen precedentes en el Antiguo Testamento, donde fenómenos celestiales similares se asociaban con el día del Señor y los juicios divinos, y están descritas en libros como Isaías y Joel. En la Biblia describe eventos que precederán al regreso de Cristo, incluyendo la caída de estrellas del cielo y la alteración de los cuerpos celestes, que podrían interpretarse como eventos literales o simbólicos, y que se alinean con otras descripciones apocalípticas en la Biblia, como las que se encuentran en Apocalipsis 6:13-14. En la figura del hombre de iniquidad, a menudo asociada con el anticristo, debe aparecer antes del regreso de Cristo, y se caracteriza por su autoexaltación al nivel de Dios, como se describe en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde Pablo escribe que éste se opondrá y se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. En la rebelión que precede al hombre de iniquidad se refiere a un rechazo generalizado de la verdad divina y los principios morales establecidos por Dios, y podría manifestarse como un abandono de la fe cristiana tradicional, un rechazo sistemático de la autoridad divina, o un giro cultural amplio contra los valores bíblicos. Del hombre de iniquidad se instalará en el templo de Dios, proclamando que él mismo es Dios, lo que es un acto definitivo de blasfemia y usurpación de la autoridad divina, y que se hace eco de las profecías de Daniel sobre una figura que hablará contra el Altísimo y del Rey que hará su voluntad, que se exaltará a sí mismo sobre todo Dios. La naturaleza del regreso de Cristo. En la naturaleza del regreso de Cristo se describe en la Biblia como un evento visible y glorioso, donde todo ojo lo verá, incluso quienes lo traspasaron, y donde todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir con poder y gran gloria, lo que contrasta con cualquier noción de un regreso secreto o invisible. En la visibilidad universal del regreso de Cristo se subraya en la declaración de que todo ojo lo verá, lo que indica que no será un evento local o limitado a un grupo específico de personas, sino una manifestación universal de su presencia y gloria. En la segunda venida de Jesús será un evento universalmente visible, contrastando con su primera venida en humildad y oscuridad, y estará acompañada por ángeles que subrayan la majestuosidad y autoridad divina de este evento. En la presencia de los ángeles en la segunda venida de Jesús no es simplemente decorativa, sino que tienen funciones específicas, como recoger de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen el mal, y castigar a los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. El regreso de Jesús iniciará el juicio y la resurrección de los muertos, y según Mateo 25:32-46 y 1 Tesalonicenses 4:6-17, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la resurrección física de aquellos que han muerto en Cristo es un elemento crucial de la segunda venida, y representa la victoria final sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa de vida eterna, como se describe en 1 Corintios 15:52. Después de la resurrección de los muertos en Cristo,
los creyentes que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en un evento conocido como el arrebatamiento, que representa la reunión de todos los creyentes con Cristo. El juicio de las naciones, descrito en Mateo 25:32 al 46, se basa en cómo las personas han tratado a los hermanos más pequeños de Jesús, y subraya la importancia de la compasión práctica y el servicio a los necesitados como expresiones de fe genuina, con consecuencias eternas basadas en estas acciones. El propósito de la incertidumbre del tiempo. En la Biblia no proporciona una fecha específica para la segunda venida de Jesús, lo que se alinea con su propósito teológico, y según Pablo y Jesús, el enfoque debe estar en la preparación y la obediencia al Evangelio, en lugar de especular sobre el momento exacto del regreso de Cristo. En la Biblia establece que existen razones importantes por las que Dios no ha revelado el momento preciso de la segunda venida de Jesús, y una de estas razones se encuentra en Hechos 1:7, donde Jesús dice a sus discípulos que no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las fechas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El enfoque de los discípulos cambia hacia la misión y la santidad, como se menciona en Hechos 1:8 y 1 Juan 3:2 al 3, donde se les instruye a ser testigos activos de Cristo y a vivir una vida piadosa, en lugar de especular sobre la cronología de la segunda venida. En la incertidumbre sobre el tiempo de la segunda venida sirve como motivación continua para la santidad personal, como se expresa en 1 Juan 3:2 al 3, donde se dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la paciencia de Dios se presenta como una expresión de la misericordia divina y el deseo de Dios de dar a más personas la oportunidad de arrepentirse, como se menciona en 2 Pedro 3:9, donde se dice que el Señor no retarda su promesa. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito del tiempo adicional antes de la segunda venida es proporcionar oportunidades para la evangelización y el crecimiento espiritual, en lugar de simplemente esperar pasivamente el regreso de Cristo, y se alinea con el deseo divino de salvación universal, como se describe en 1 Timoteo 2:4, donde se dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perspectivas interpretativas sobre la segunda venida. A lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos han desarrollado diferentes marcos interpretativos para entender las profecías sobre la segunda venida, lo que refleja la complejidad y la riqueza de la enseñanza bíblica sobre este tema. En la perspectiva preterista argumenta que muchas señalesales mencionadas en la Biblia, como la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya se cumplieron en el siglo I, aunque todavía esperan un regreso final de Jesús, y ven gran parte del lenguaje apocalíptico de Jesús como refiriéndose principalmente a eventos históricos específicos que ya han ocurrido. Los preteristas interpretan el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 como encontrando su cumplimiento histórico en los eventos que rodearon la caída de Jerusalén, como la profanación del templo por las fuerzas romanas y los falsos mesías que surgieron durante ese periodo turbulento. Pero siguen esperando un regreso literal y futuro de Cristo al final de la historia. En la perspectiva futurista, común en muchas iglesias evangélicas contemporáneas, ve la mayoría de las profecías como aún no cumplidas y vinculadas a una futura tribulación y anticristo, anticipando un cumplimiento futuro y a menudo literal de las profecías apocalípticas, incluyendo un periodo de tribulación, la aparición del anticristo y la segunda venida física de Cristo. Los futuristas típicamente interpretan el libro de Apocalipsis y las profecías relacionadas como describiendo principalmente eventos que aún no han ocurrido, y ven estas profecías como un guión detallado de eventos del fin de los tiempos que se desarrollarán literalmente en el futuro, incluyendo la expectativa de un arrebatamiento de los creyentes y un periodo de 7 años de tribulación. En la perspectiva historicista, popular durante la Reforma Protestante, ve el libro de Apocalipsis como desenvolviéndose a lo largo de la historia de la Iglesia, interpretando las profecías apocalípticas como representando una progresión cronológica de eventos a través de la era cristiana, desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta la Segunda Venida, y entiende el libro de Apocalipsis como un mapa profético que delinea el curso de la historia de la Iglesia. En la perspectiva historicista considera que la historia se desarrolla según un plan divino que culminará en la segunda venida de Cristo, mientras que los idealistas tratan las señales como simbólicas de realidades espirituales continuas, bien del lenguaje apocalíptico como representaciones simbólicas de verdades espirituales y el conflicto continuo entre el bien y el mal.
En la perspectiva idealista, entiende las imágenes apocalípticas como representaciones simbólicas de principios espirituales atemporales y la lucha continua entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, enfatizando el mensaje moral y espiritual de los textos apocalípticos y su propósito principal como el de consolar a los creyentes perseguidos y asegurarles la victoria final de Dios. El mensaje central y la preparación. Y a pesar de las diferencias en la interpretación, el mensaje central de la Biblia es consistente en que el cuándo es incierto, el qué es cierto, y la preparación es primordial, y todas las tradiciones cristianas comparten convicciones fundamentales como la certeza del regreso de Cristo, la realidad del juicio divino y la responsabilidad de los creyentes de vivir fielmente en anticipación de estos eventos. En la Biblia no proporciona una fecha exacta para la segunda venida de Jesús, sino que ofrece señales como guerras, desastres naturales y la difusión del Evangelio como indicadores para discernir la temporada, y estas señales están diseñadas para mantener a los creyentes espiritualmente alertas y comprometidos con su misión. La promesa final de Jesús en Apocalipsis 22:20, sí, vengo pronto, ha sustentado la esperanza cristiana a través de 2 milenios, demostrando que la inminencia del regreso de Cristo no se mide en términos de cronología humana sino de certeza divina y preparación espiritual. Y la enseñanza bíblica sobre la segunda venida está diseñada para transformar cómo vivimos en el presente, creando un poderoso imperativo para la fidelidad continua. En la conclusión de Pedro en 2 Pedro 3:11 al 12 destaca la importancia de vivir una vida santa y piadosa mientras se espera la venida del día de Dios, ya que todo será destruido de acuerdo con la voluntad divina. Según Pedro, la manera en que vivimos en el presente debe reflejar la realidad futura que anticipamos, lo que implica que nuestra conducta y acciones deben estar orientadas hacia la venida del día de Dios. La expectativa de la venida del día de Dios debe motivarnos a vivir de una manera que sea coherente con la realidad futura que esperamos, y Pedro nos insta a ser personas que vivan una vida santa y piadosa mientras aguardamos ese día. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025